Hola amigo, ¿qué tal? Soy Ernesto Rosas de Ministerio 710 y vamos a ver o vamos a comentar la parashá de esta semana que es Vayeshev y habitó. Es la parashá número 9 de Génesis 37:1 al 40:23. La Haftará o la parte de los profetas es Amós 2:6 al 3:8. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Bien amigos, aquí estamos en el comentario de la parashá de esta semana y bueno, estamos en el año del calendario civil 5778, en el calendario gregoriano estamos en el mes de diciembre ya y bueno, estamos en un tiempo bastante frío aquí en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México, pero muy contentos. Pues vamos a comenzar a comentar. Hay muchas cosas, pero nos vamos a centrar en algunos puntos. Yo sé que cada año que le estamos leyendo y reflexionando en la Torah cada año, siempre va a haber diferentes áreas que se van a estar tocando. De hecho, el libro de Génesis podemos pasarnos toda la eternidad haciendo comentarios cada año y vamos a encontrar siempre cosas nuevas, siempre. Es un mar de riquezas que es inagotable. Vamos a hablar acerca de Jacob con Joseph. Joseph era su primogénito porque fue el hijo con Raquel y Raquel fue la mujer que él amaba, por la cual él quiso casarse. Después, ahora sí que fue la segunda, porque ya ven que por cuestiones de cultura y todo eso le dieron primero a Lea, ya después a Raquel. Raquel pues no tuvo hijos hasta que llegó y en el tiempo que Abba había establecido pues nació su primogénito llamado Joseph. Joseph para Raquel era el primogénito y aunque pues su hermana Lea tuvo a Rubén, pues después fue transferida esa primogenitura a Joseph. Joseph recibió de parte de su papá, aunque lo amaba y lo quería, y había cierto trato especial. Algo que podemos ver es que Jacob le enseñó Torah, le enseñó el temor de Hashem, de nuestro Padre. Quiero que ustedes vean esto. Noé estuvo enseñando el temor a sus hijos, el temor a Dios, la Torah, todos los preceptos que Abba había puesto desde la creación de Adán, se los pasó a Shem. Shem, de alguna forma, fue maestro de Abraham, porque Abraham estuvo viviendo en la casa de Noé, como lo vemos en el libro de Yazar. Después Abraham pues recibió la enseñanza de Torah por parte de Shem. Abraham se lo pasó a su hijo Isaac, le enseñó Torah. O sea, es como un regalo, es como el tesoro. Y se fue pasando de generación en generación. Isaac se lo pasó a Jacob. Y Jacob, el tesoro de la Torah, de esa enseñanza, se lo pasó a Efraín. A Joseph. De Joseph a Efraín. Entonces vemos cómo, porque dice ahí, si nosotros seguimos leyendo la historia a través del libro de Yazar, que la misma escritura lo menciona, este libro de Yazar, yo lo recomiendo que lo lean. Dice que Joseph estuvo enseñando a sus hijos el temor, estuvo enseñando ese temor que él traía, porque ese temor hacia Yahweh lo mantuvo firme durante el tiempo de prueba y durante el tiempo de tentación. Nosotros debemos ver dos cosas que pasó Joseph. Pasó pruebas, una prueba de fe, pero también pasó tentaciones. Joseph fue un joven
muy atractivo, según dice el libro Yazar, según dicen las escrituras. Fue un hombre muy apuesto, muy atractivo para las mujeres. Y bueno, ahorita llegaremos a ese punto y estaremos hablando un poquito de información. Pero lo que yo quiero tocar aquí es el favoritismo. Trajo problemas con sus hermanos, con sus 10 hermanos. ¿Ok? Esos problemas fueron fuertes y hubo un rechazo hacia Joseph. Hubo un día en que su padre le dijo: oye, mira, quiero que vayas a ver a tus hermanos, a ver cómo están. Entonces su padre lo envió y Joseph obedeció y fue a ver cómo estaban, si estaban haciendo las cosas bien. Los hermanos de Joseph eran tremendos. Y Joseph todo se lo decía a su papá, el cómo hacían las cosas, si se portaban mal, si hacían trampas, en fin. Todo se lo platicaba a su papá, por eso su papá decía: a ver, ve cómo están, a ver qué están haciendo. Dice Yazar que el objetivo que tenía Joseph de platicarle a su papá acerca de sus hermanos era por el bien de sus hermanos, para que ellos pues no tuvieran consecuencias, que les fuera bien. Pero sus hermanos no lo veían así, veían que pues había ese favoritismo y aún le había hecho un manto especial, ¿sí? Un manto que era de rayas, y aún en el nombre, en el nombre de rayas, Pasim, pues venía ahí todo el proceso que iba a pasar en cada letra, como un acróstico. En cada letra venía todo el proceso que iba a pasar con Potifar, cuando lo iban a vender con los ismaelitas, en fin, cada punto que él vivió en ese proceso hasta llegar a ser el segundo del rey, venía en el nombre de Pasim. Pues bueno, pues Joseph pues fue bastante lastimado cuando fue a verlos al campo. Sus hermanos pues como que estaban molestos y pues hay que deshacernos de él. Y algo que me llama la atención es que dice la escritura que lo metieron a un pozo. Por general esas cisternas, esos pozos tienen agua. En el caso de donde lo metieron a Joseph, no tenía agua. Estaba vacío, estaba seco, pero lo que sí tenía era víboras y alacranes y otros bichos raros por ahí, venenosos. Yo quiero que observen algo, eso lo dice en Yazar. El libro Yazar nos da esos detalles. Cuando Joseph cayó al pozo, Joseph era una persona que le tenía miedo a las víboras y a esos animales ponzoñosos y alacranes y todo eso. Y eran unos alacranes que en el desierto son alacranes grandes. Imagínate que tú caes a un pozo cerrado, húmedo o seco, no sé, yo creo que era seco, porque los animales buscaban la manera de esconderse del sol en el día, y pues el pozo podría darles eso que ellos buscaban. Algunos caían ahí, en fin. Entonces Joseph tenía miedo a esos animales y estos pues víboras, y pues ¿quién no le tendría miedo? Imagínate que te caes ahí y ves ahí unas víboras, unas cascabeles, unas de esas víboras, boas, no sé, en fin, de esas venenosas que escupen y qué sé yo, víboras que pueden matarte. Entonces Joseph era miedoso a esos animales. Pero quiero que observes algo. Dice la historia ahí con Yazar que nuestro padre guardó a Joseph. ¿Y cómo lo guardó? Que estando ahí el tiempo que estuvo en el pozo, ni un bicho, ni un alacrán, ni una víbora se acercó y lo mordió. Pudo haber pasado, pero ninguno de ellos lo hizo. Nuestro padre lo guardó. Así como recordarás el caso de los leones con Daniel, pues bueno, aquí no fueron leones, aquí fueron víboras y alacranes y todo eso. Abba lo guardó. Yo quiero decirte algo que debemos observar. Cuando nuestro Padre tiene un plan y ha trazado un plan para nuestra vida, y nosotros estamos dispuestos a cumplir ese plan, quiero decirte que la protección de nuestro Padre va a estar siempre ahí. La protección de Abba va a estar ahí. Yo lo he visto en mi caminar desde que decidí servir, desde que decidí compartir la palabra.
y más ahora que estoy enseñando la Torá, he visto la protección de nuestro Padre. Yo quiero decirte, cuando Dios nos llama, Él nos protege. Y había un llamado especial en Joseph. Un llamado que era para salvar a su pueblo en un tiempo difícil de hambruna, en un tiempo difícil económico, en aquellos tiempos, diríamos, en un tiempo difícil de entre los países de hambre. Y que Joseph sería levantado para preservar a Israel. Nuestro Padre siempre tiene planes estratégicos y levanta sádic, levanta hombres justos. Joseph era un hombre justo, era un sádic, y esto es importante. Entonces lo guardó, y estando ahí en el pozo, dice la historia que vinieron unos personas que se dedicaban a vender perfumes, y cuando vieron a Joseph en el pozo, pues dice, oye, pues está aquí solo, pues hay que llevárnoslo. Ahí acostumbran a comprar gente como esclavos y venderlo, hacer negocios. Y cuando se dieron cuenta sus hermanos que se lo querían llevar, y sus hermanos como que no lo querían vender, y ahí empezó una rebatiña por José, porque estas personas que se dedicaban al comercio, ellos vieron que Joseph tenía un buen parecer, era un joven atractivo, y dijo, oye, pues aquí este muchacho lo compramos y lo podemos vender por buena lana. Y pues así lo vendieron. La cuestión es que estuvo ahí el asunto bastante fuerte, caluroso entre los hermanos de Joseph, que no querían que se lo llevara, y al final pues llegaron a la conclusión de venderlo, y lo vendieron por 20 piezas de plata. Se lo llevaron, y pues ya vemos la historia que después llegó allá a Egipto, y Potifar lo vio y le cayó bien, y dijo, bueno, pues yo lo voy a comprar. Se lo vendieron, fíjate, lo compraron estos comerciantes por 20 piezas de plata, y lo vendieron por 400 piezas de plata. O sea, fue un super negocio rotundo. Ganaron muchísimo, invirtieron a más 20 y ganaron 400. Ese es un buen negocio. Pero lo que estamos viendo aquí realmente es que estos 400 piezas de plata que un egipcio lo compró, estamos viendo que estuvo Israel 400 años en una esclavitud muy fuerte ahí en Egipto. Como dice Génesis 15:13, nuestro padre le dijo a Abraham que tenían que pasar 400 años. Y fíjate qué curioso, fue comprado por 400 piezas de plata. Y Joseph, que de alguna manera estaba representando ahí a Israel, pues ahí están los 400 años como esclavo. Porque Joseph pasó a ser esclavo, pues no cualquier esclavo, un esclavo de confianza en la casa de Potifar. Le dio ahora sí que libertad de manejar, tomar decisiones. Y como vemos que la mano de Abba estaba encima de Joseph, significa que había una unción especial en Joseph, había una gracia. Nuestro Padre puede poner gracia en nuestra vida delante de la gente. Es una de las cosas que podemos orar, decir, Padre, dame gracia delante de mis jefes, dame gracia delante de mis clientes, si eres comerciante, dame gracia delante de las personas para poder compartir y hablar de tu verdad. En fin, dar testimonio de la verdad, como dijo Yeshua en Juan 18:37, para esto he venido, para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. Entonces, podemos orar para que Dios nos dé gracia. Joseph la tenía, y pues cuando estaba en la casa, Potifar tenía una esposa que se llamaba Selicá. Esta esposa, cuando vio a Joseph, que Joseph en ese tiempo ya era un joven de 18 años, un muchacho ya apuesto, fuerte, 18 años, joven, con toda la fuerza de su juventud. Y la mujer de Potifar se enamoró perdidamente, se enfermó de amor, dice Yazar, que se enfermó de amor de una manera, bueno, andaba loca por Joseph. Un día invitó a sus amigas, y llegaron sus amigas a tomar el café o el té, como diríamos ahora, a convivir, tenían sus días de convivencia, y quería mostrarles y mostrarles a Joseph. Cuando vieron a Joseph, que andaba bien arregladito, bien peinadito y lo que tú quieras,
Las mujeres dicen que les habían dado de comer ahí para que cortaran con sus cuchillos el alimento. Se quedaron con la boca abierta, se quedaron así todas como que hipnotizadas por la belleza de este joven llamado Joseph, que bueno, hasta se cortaron con los cuchillos en sus manos y no se daban cuenta, como que estaban idas. Entonces se dieron cuenta por qué razón estaba su amiga Selicat, que es la esposa de Potifar, porque estaba así toda deprimida, porque estaba triste, porque estaba como que, ¿qué te pasa? Hay que gozar la vida. Y cuando vieron a Joseph, dice, ahora entendemos por qué estás así, porque este muchacho es un muchacho muy guapo. Entonces las mujeres, sus amigas, le empezaron a animar, pues conquístalo, pues tú eres la patrona, pues dile pues que se acueste contigo y disfruta a ese muchacho. Y Celica empezó pues a ofrecerle, a llamarle, a que estuviera con él, y que si estaba con ella, pues le iba a dar mejores tratos y cosas así. Pero Joseph, yo quiero que ustedes recuerden esto. Joseph recibió Torah por parte de su padre Jacob. Joseph conocía y tenía temor del Elohim de Israel. Entonces, las tentaciones siempre van a estar insistiendo. Si nosotros no estamos bien parados en la Torah, si nosotros no estamos pero bien parados en cuanto a obediencia a Torah, en algún momento débil, como dicen, nos agarra en los 5 minutos, nos puede tumbar, nos puede hacer caer. Lo que mantuvo a Joseph a no caer en esa tentación, que estuvo insistiendo en la vida de Joseph. Yo me imagino que la señora Celica no era una señora fea, debe haber sido alguna mujer atractiva, con sus bondades en su cuerpo, en su figura, bien vestida, bien peinada, bien perfumada, de haber tenido su atractivo para que hubiera sido tentación para Joseph. Si no, no hubiera sido tentación. Sin embargo, sí fue una tentación y Joseph tuvo que huir. Y es algo que aquí es donde nosotros tenemos que aprender, que nuestro Padre nos guarde. Pero si nosotros somos tentados, todos somos tentados en diferentes áreas, pero hablando del área sexual, que es una de las áreas más frecuentes de tentación en nosotros los hombres, no tanto como en las mujeres, que sí, pero es menos. Nosotros los hombres somos más tentados en esa área. Y lo que tenemos que hacer es huir. Y lo que hizo Joseph fue huir. Algo que el Rab Shaul nos dice, huye de la tentación. Aquí a la tentación no debemos ponernos a reprenderla y te reprendo y no, porque eso así no funciona. Simplemente debemos tener la fuerza suficiente para levantarnos y huir. Si nosotros no huimos y nos quedamos, es muy posible, el 99%, que caigamos. Por eso una de las cosas que debemos hacer, tanto las mujeres como los hombres, ante cualquier tentación es huir. Si no huimos, caemos. Joseph huyó. Todas las veces huyó. Y la mujer estuvo insistiendo. Le hablaba bonito, le hablaba suave, le hablaba sensual, se vestía así provocador para que un muchacho, imagínate un muchacho de 18 años con toda la potencia sexual, con las hormonas ahora sí que a piel, como dicen, a flor de piel. Entonces andaba con toda su potencia sexual. Pues por supuesto que fue una tentación, por supuesto que pudo haber tenido ese deseo, pero fue más fuerte su amor a la Torah, fue más fuerte su amor al Elohim, a Yahweh, que esa tentación. Por eso mejor huyó. Celica, pues la historia nos dice que llegó el momento en que Joseph huyó, le quitó la ropa, hubo ahí un forcejeo y la gente vio que Joseph salió en paños interiores o desnudo ahí, y empezó a gritar, me quiso violar. Pues fue como que la venganza. De alguna manera Potifar no creyó todo lo que su mujer le decía. Yo creo que Potifar conocía algo de su mujer, ¿ok? Entonces dice ahí la historia que había un manto
el que se había quedado de Joseph, y había puesto ahí como una clara de huevo para dar a entender así un poquito ahí, que era como el esperma. Y dice que lo que hizo Potifar para ver si era cierto fue echar agua caliente hirviendo, y lo que hizo, pues como era una yema, pues se hizo blanca, y pues ahí se dio cuenta que no era cierto. Por esa razón fue que Potifar se llevó a Joseph a una cárcel de mejor categoría. No se llevó a la cárcel popular de la gente del pueblo, sino se llevó a una cárcel del rey, donde pues el trato era un poquito mejor. La mazmorra era un poquito mejor que la cárcel común. Tuvo cierto mejor trato hacia Joseph, y pues ahí lo puso. Y aún estando en la cárcel, dice la historia que esta mujer, Celica, la esposa de Potifar, seguía visitando en la cárcel a este varón llamado Joseph. Le seguía visitando porque ella estaba enferma de amor. O sea, era una pasión por este muchacho. Y pues Joseph siguió y siguió rechazándola y no aceptó. Yo creo que esta enseñanza que pasó de Noé a Shem, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, la enseñanza de la Torah y del temor a Yahweh, le ayudó a poderse mantener. Estuvo Joseph 12 años en la cárcel. 12 años. Date cuenta cómo los números nos viene mostrando las 12 tribus. 12 años estuvo en la cárcel. Habla de esclavitud de las tribus, de los 400 piezas de plata, los 400 años de esclavitud de las 12 tribus. Y pues Joseph de ahí vemos que interpretó los sueños tanto del panadero como el del copero. Aunque, y aquí queremos remarcar algo, es la interpretación de un sádic, que en este caso Joseph era el sádic, era una persona justa a los ojos de nuestro padre. Entonces era el sádic en esa generación después de su padre Jacob. Y dice que lo que un sádic diga en una interpretación de sueño, el padre lo respalda. Y lo que le dijo al copero y lo que le dijo al panadero, porque el copero, pues ¿por qué lo metieron a la cárcel? Porque encontró pues es el que probaba la copa, que todo estuviera bien. Sin embargo se encontró una mosca, por eso lo metieron a la cárcel. Y el panadero pues encontró una piedra en el pan, y por eso lo metieron a la cárcel. El copero pues era algo que pues se tenía que haber dado cuenta, porque era algo visible, y no lo hizo. Y el panadero pues es algo que no se puede ver, es algo que se pudo haber ido de la molienda, se fue un pedacito de piedra, en fin, y a veces esto está fuera de tu control. Sin embargo, la profecía, fíjate, si vemos así de esa manera, el que tenía que haber sido pues perdonado porque pues estaba lejos de su control, pues era el panadero, porque en la harina pues no se ve que está la piedra ahí. Sin embargo, este copero sí pudo haber visto y pudo haber checado y revisado la copa, y pues el que tenía más preferencia sería el panadero. Pero la declaración del sueño que tuvo Joseph como sádic, como justo, fue que el panadero pues iba a morir colgado, y que el copero a los 3 días iba a recuperar su posición de copero otra vez. Y tal como dijo el sádic Joseph, así sucedió. Por eso es importante que lo que un sádic, un justo, está diciendo, es importante qué es lo que va a decir. Porque el Padre, cuando es un sádic para los ojos de nuestro Padre, no va a dejar que sus palabras caigan a tierra. Yo creo que eso es relevante e importante. Siempre que un sádic suelta una palabra, el Padre no deja que caiga a tierra. Y eso pasó con Joseph. Lo que él dijo, así sucedió. Y pues bueno, aquí vemos este punto que Joseph ha pasado. Quiero que veas algo. Joseph pasó, pues, de partes relevantes, vamos a hablar de 6 puntos. Fue rechazado por sus hermanos. Estuvo en un pozo, en una cárcel con animales ponzoñosos, venenosos.
fue vendido a ismaelitas por 20 piezas de plata. Fue comprado por Potifar por 400 piezas de plata. Estuvo en la cárcel real de Egipto por 12 años y de ahí llegó a ser el segundo del rey. Algo que yo puedo ver aquí en la vida de Joseph, que fue un hombre que se mantuvo obedeciendo la Torá, ese temor, esa reverencia, ese respeto a Yahweh. Y él dijo que en el libro de Yazar, que lo escribieron, en el capítulo 49:30 de Yazar, dice 49:30, cuando ya fue honrado por el rey, que interpretó el sueño de las vacas flacas, las vacas gordas, dice, ya que fue honrado como el segundo del rey, dice, él levanta al hombre pobre del polvo, él levanta al necesitado de la mazmorra. Oh Yahweh Sabaoth, feliz es el hombre que confía en ti. Feliz es el hombre que confía en ti. Yo quiero que veas ahí lo que es el corazón de este varón, de este sádic llamado Joseph, cómo él pudo reconocer al final cuando fue honrado por el rey, aunque ese es en la próxima parashá, pero yo quería mencionarlo, de que a pesar de todo lo que pudo pasar, todo ese proceso que pasó Joseph en la cárcel, el sufrimiento, aún en la cárcel tuvo gracia en todo ese proceso. Entonces, rechazo de sus hermanos, el pozo, fue vendido primeramente a los ismaelitas y luego comprado por Potifar, estuvo en la cárcel 12 años y luego de ahí brincó a ser el segundo del rey, que en la próxima, si nuestro Padre nos los permite, estaremos viendo algunos detalles del sueño del faraón y hasta que llegó Joseph a ser el primero, el segundo más bien, después del rey faraón. Ahora, esto es lo que vemos en Joseph. Todo el proceso que nosotros podamos pasar, si nosotros nos mantenemos como justos, si nos mantenemos en justicia, el Padre nos va a honrar, tarde o temprano. El justo, según las Escrituras, Deuteronomio 6:25, Isaías 51:7, Romanos 2:13, pues el Rab Shaul, cuando escribió en Romanos capítulo 2:13, lo tomó del antiguo pacto. Él está diciendo que para los ojos de nuestro Padre, el justo es aquel que oye y hace, practica, obedece la Torá. Oye y obedece. Como dice Shema Israel, Shema significa escucha y obedece. Entonces el justo es aquel que escucha y obedece. Ese es el justo delante de los ojos de nuestro Padre. Nosotros debemos ver este punto, debemos caminar en justicia, ser justos a los ojos de nuestro Padre. No tanto lo que la gente piense y diga. Lo más importante es qué piensa nuestro Padre de nosotros. Y nosotros debemos agradarlo a Él y debemos caminar en esa justicia como lo hizo Joseph. Si nosotros empezamos a caminar en justicia y mantenernos en esa justicia, a los ojos de nuestro Padre somos justos, porque justicia, practicar justicia significa guardar la Torá en nuestro corazón. Y eso fue lo que hizo Joseph, guardó la Torá en su corazón, la obedeció hasta el final. Eso nos puede ayudar a poder huir de la tentación, eso nos puede ayudar a correr de la tentación, porque si no, el no tener la Torá en nuestro corazón significa que estamos débiles, porque cuando nosotros tomamos la decisión de guardar la Torá en el corazón, de obedecerla, eso nos va a dar fortaleza. Eso nos da fortaleza para poder huir. Nos da fortaleza en nuestras piernas, por decirlo así, hablando de piernas, para poder correr y poder huir de la tentación que nos quiere envolver. Yo creo que esta parte es importante para que nosotros lo tomemos en cuenta. En la vida de Joseph, él estuvo fuerte, se mantuvo fuerte antes de que fuera honrado por el rey de Egipto. Quiero decirte que se mantuvo fuerte ante la tentación de Selicá, que es la esposa de Potifar. Bien,
Entonces, resumiendo, en la vida de Joseph, pues tengamos cuidado con el favoritismo. Nosotros como padres, si tenemos ya 2 hijos, pues si tienes uno, pues no hay problema. Pero si tenemos 2 o 3 o más de 2, entonces sí hay problemas cuando hay favoritismo. Debemos ser, ahora sí que igual con todos, amar a todos nuestros hijos. Yo sé que nuestros hijos son como los dedos de la mano. Los dedos de nuestra mano son totalmente diferentes en forma, el tamaño de la uña, del dedo, en fin, todo es totalmente diferente y cada uno tiene una función diferente. Los hijos así son diferentes, tienen un temperamento diferente, su personalidad es diferente. Entonces nosotros tenemos que amar a nuestros hijos tal como y ellos son. El trato es de acuerdo a la personalidad de ellos, porque cada uno de ellos tiene sus maneras diferentes de aprender. Ahora sí que hay niños que aprenden jugando, hay niños que aprenden concentrados para poder estudiar. Cada quien tiene una manera diferente de aprender y eso tiene que ver con su personalidad. Entonces nosotros tenemos que tratar a nuestros hijos, debemos conocerlos de acuerdo a su personalidad y debemos ayudarles, debemos tratarlos, ayudarlos a que aprendan la obediencia. Aunque la disciplina debe de ser parejo para todos, el amor es parejo para todos, ¿sí? El amor y la disciplina debe de ser igual para todos los hijos. Por eso reitero este punto para los que somos padres. Tengamos cuidados con el favoritismo. El favoritismo no es bueno. Bien, entonces, en la vida de Joseph, pues el favoritismo de alguna manera pues le trajo algunos problemas con su hermano. Cuando lo que puede hacer el favoritismo en los hijos, cuando hay varios y se le muestra mucho favor a él y cosas así, se puede formar en el corazón de ese hijo o hija favorita, se puede formar lo que es el orgullo, se puede fortalecer el orgullo, la arrogancia en su vida. Por eso debemos tener cuidado y el favoritismo puede generar en los hijos también ese odio y rechazo hacia el hijo o la hija favorita de la familia. Bien, entonces eso es lo que estamos viendo en cuanto a la vida de Joseph. Ahora, quiero tomar un punto igual que no debemos pasar por alto, que es la vida de Yehudá. Pues su hijo se casó con Tamar, murió, hubo unas cosas que no fueron buenas delante de los ojos de nuestro padre, fue eliminado y así fueron eliminados otro hermano igual porque eyaculaba afuera, echaba el semen en tierra y pues eso a los ojos del padre también no fue bueno y lo eliminó. Entonces había un hijo más pequeño y Yehudá pues tenía miedo perderlo también y le dijo, bueno, pues cuando crezca pues de acuerdo a la costumbre pues él podrá formar descendencia en honor de su hermano. Entonces no liberó, de acuerdo a las costumbres, ahí pudo haber liberado a Tamar para que no se mantuviera con esas ropas de viudez todo ese tiempo, la pudo haber liberado para que ella pues se volviera a casar de manera libre. No lo hizo. Entonces un día se enteró de que ya el hijo estaba grande y pues como que no le cumplió esa palabra y cuando supo que iba a ir Yehudá al pueblo, pues ella se quitó esas ropas de viudez y se puso otras de una mujer pues libre, se tapó el rostro, que es como lo que hacían las mujeres cuando tenían como prostitución, se prostituían, se tapaban ese rostro para que no la vieran y bueno. Y la costumbre así fue en esos tiempos. Pues dice la historia que Yehudá la tomó, pero no la tomó como tal, así como una mujer cualquiera, sino que investigó si ya había pasado su tiempo de purificación después de la menstruación, investigó si no estaba casada y cosas así, porque antes de allegarse a ella la tomó como si fuera una esposa. Así dice el libro de Eleazar. Entonces ya se allegó a ella y le dijo, pues bueno, te voy a mandar unos animalitos para que sea como una recompensa. Porque a eso fue, Yehudá fue a trasquilar a sus animales a esa zona. Entonces le dijo, bueno, pues mientras me mandas los animalitos, pues dame algo tuyo, dame tu capa, dame tu anillo, tu báculo,
y yo los voy a guardar y yo te los regreso cuando me dé los animales, como una garantía. La cuestión es de que a los 3 meses, pues no, ahora sí que salió embarazada, aunque Yahudá mandó, uno de sus amigos mandó a entregar el animal, pero ya no encontró a la muchacha, anduvo preguntando por ella, anduvieron preguntando, no, pues es que nadie se para ahí, no hay de ese tipo de mujeres aquí en este lugar así. No la encontró y pues ya le dijo a Isaac, pues no la encontramos, y dice, bueno, pues ya, hay que quede. A los 3 meses se entera que la Tamar había salido embarazada, se molestó y dijo, no, sáquenla y hay que quemarla, hay que pues eliminarla. Y le dice esta mujer, pues mira, el padre de los hijos que traigo es este báculo, este manto, este anillo, él es el padre. Y cuando vio Yahudá que eran sus cosas, entonces dijo, bueno, esta mujer es más justa, la trató como una justa, dice, esta mujer es justa, no es culpable, el culpable soy yo. Y algo que aquí hay que resaltar es que Yahudá, delante de todos sus hermanos y delante de todos los que estaban ahí como testigos, tuvo que reconocer su error. Y aquí hay que resaltar algo bueno de Yahudá, que es la humildad. Él reconoció que se equivocó, él reconoció que no cumplió con su nuera Tamar, y en ese momento la liberó totalmente. Y bueno, pues ya vemos que tuvo unos cuates, ahí ella, y pues ahí dice la historia. Lo que yo quiero resaltar es que Yahudá, en una situación de tradición de aquellos tiempos en el Medio Oriente, no había cumplido con su nuera y se allegó a ella por única vez, no hubo más relaciones sexuales ni tratos ni mucho menos, sino que ya la liberó a ella para que ya no tuviera bajo ese compromiso de tener pues con el hijo de Yahudá y seguir procreando y dar una generación a su hijo. Entonces vemos y resaltamos que Yahudá asumió su responsabilidad, reconoció su error, reconoció que no había cumplido. Yo creo que eso nosotros debemos tomarlo, lo que es la humildad, debemos practicarlo en nuestra casa, en nuestro hogar. Si hay una situación que hemos dicho y no hemos cumplido, si hay algo que nos hemos equivocado, pues yo creo que debemos aprender de Yahudá, de ser una persona que reconocemos nuestros errores, que aceptamos la responsabilidad de lo que hemos hecho, de lo que hemos hablado, el no justificar nuestro error, sino reconocer y pedir perdón de corazón y pues de una manera de compromiso, de un firme compromiso, mostrar que nos hemos equivocado y mostrar cambios para que pues la situación mejore y haya restauración. La restauración va a iniciarse cuando la humildad está operando. La restauración no puede llevarse a cabo si no hay humildad. La humildad es relevante para una restauración. Vemos en Mateo 13, ¿sí? Del 11 al 15, donde Yeshua estaba enseñando a sus discípulos y estaba dando algunas características de la soberbia, del orgullo, que son personas que no reconocen y no aceptan, son sordos, son ciegos. O sea, el soberbio no ve sus propios errores, ve el de los demás personas, pero sus errores no los ve, no acepta cualquier razón, ninguna razón, todos están equivocados, todos están mal. Así es el corazón del soberbio. Por eso dice el corazón que se ha engrosado. Ahí en las escrituras, cuando habla de engrosado, en ese contexto hebreo está hablando de un corazón insensible, está hablando de un corazón que tiene soberbia, y un corazón engrosado te hace insensible. No le duele nada, no le duele si las demás personas están sufriendo por su actitud. Entonces, la soberbia, el orgullo no permite que haya restauración. Por eso en Mateo 13 dice, del 11 al 15, que cuando tú reconoces tu error, cuando tú aceptas tu error de una manera humilde o estás operando en una actitud de humildad, entonces nuestro Padre nos va a sanar, nos va a restaurar. Y eso es aplicable en los matrimonios, en las familias. Hay matrimonios que no han sido restaurados ni serán restaurados mientras haya
haya soberbia, no van a ser restaurados. Entonces es necesario que aprendamos de Yahudá este punto, la humildad. La humildad, la humildad, la humildad es la clave, es la actitud para caminar con nuestro Padre, para caminar en justicia. La humildad es la clave para el proceso de una restauración. ¿Ok? Bien, pues eso es lo que estamos viendo en la vida de Yahudá. Y bueno, en la Haftará, algo que estamos viendo en la Haftará, que es capítulo 2 del libro de Amós. El libro de Amós, en el capítulo 2 nos está mostrando lo que, pues ahora sí, lo que es la profecía. Y yo creo que aquí es algo que debemos nosotros estar visualizando. En estos tiempos hay tantos que se proclaman profetas y apóstoles, y bueno, se autoproclaman, ellos mismos lo dicen, que son apóstoles, que son profetas. Yo creo que eso debe de venir del Padre, y si viene del Padre, pues no debemos estarlo diciendo y proclamando. Yo, a mí los títulos no me gustan, casi no digo que soy pastor, yo soy un siervo, me gusta servir como lo estoy haciendo a través de enseñar las escrituras, pero bueno, cada quien le gustan los títulos, y los títulos lo que hace es generar soberbia en el corazón de las personas. Bien, en el capítulo 2 del 6 estamos viendo, versículo 6, hay un juicio contra Israel, ¿ok? Hay un juicio de padre e hijo que se acuestan con la misma mujer, profanando así su santo nombre. Estamos hablando de Rubén, cómo profanó eso con su padre Jacob, ¿ok? Hay un juicio, hubo un juicio. Y bueno, vemos en el caso de Yahudá, que también tuvo una relación con la esposa de la que fue esposa de su hijo, aunque era una viuda, pero pues fue engañado, pero de alguna manera fue ese mismo contraste de padre y nuera. Y en este caso fue de Rubén, pues fue la esposa de Jacob y su hijo. Entonces hay un juicio, hubo un juicio, y aquí lo que está hablando del versículo 6 hasta el 16 está hablando de ese juicio que viene o hubo con Israel. Dice, los delitos de Israel han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo, venden al justo por monedas, está hablando de Joseph, ¿sí? Y al necesitado por un par de sandalias, fíjense, Joseph. Pisotean la cabeza de los desvalidos como si fueran polvo de la tierra y pervierten el camino de los pobres. Padre e hijo se acuestan con la misma mujer, junto a cualquier altar se acuestan sobre ropa y tomaron prenda. Entonces fíjense cómo toda esta situación que los hermanos de Joseph hicieron de venderlo, pues sí trajo consecuencias, que también pues tuvieron que sufrir. Dice el 10, yo mismo hice subir desde Egipto y los conduje 40 años por el desierto. Ya está hablando cuando salieron liberados después de los 400 años de esclavitud. Dice, también levanté profetas entre sus hijos nazareos, de entre sus jóvenes. ¿Acaso no fui así, israelitas? Entonces vemos cómo nuestro Padre de alguna manera ha tenido un trato, una disciplina con Israel. Y vemos cómo aquí la vocación del profeta Amós, que hasta el versículo 8, dice ahí que está hablando de lo que es un profeta. Y pues siempre va a haber un pago por las perversidades que haya, y el profeta siempre estuvo hablando de las perversidades, del pecado que estaba haciendo Israel, y que regresaran a la Torá, que regresaran y se sometieran a la Torá. Por eso de alguna manera Job, capítulo 22, 21, dice que debemos ponernos en paz con Yahweh y someternos a sus mandamientos para que la prosperidad regrese. Y ese principio de ponernos en paz con Yahweh significa de pedirle perdón por lo que hemos hecho, y comprometernos a obedecer sus mandamientos. Eso es lo que hacía el profeta, de decirle al pueblo que se arrepintiera, pidiera perdón, se pusiera en paz y se comprometieran a obedecer los mandamientos del Padre. Por eso aquí dos personas no pueden caminar si no están de acuerdo. O sea, ponte en paz.
ponte en un acuerdo, ponte en paz. Y por eso dice, ¿pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Deuteronomio 22:10 dice, no juntes a un buey con un burro, porque son diferentes en su mentalidad animal, y el buey está acostumbrado a tener una obediencia de caminar por cierto camino, por cierto, para poder arar, en fin, ese trabajo. El burro se pone más necio. Podríamos decir que el buey es noble, el burro es necio. Dice, no juntes a un necio con un noble. Cuando está hablando aquí de ponerse de acuerdo, ya en el capítulo 3, es importante que nosotros debemos caminar en acuerdo a la Torá de nuestro Padre, a lo que Él ha escrito. Nosotros tenemos que caminar en acuerdo para poder tener bendición. Caminar en acuerdo a la Torá es caminar en paz, caminar en justicia, ¿ok? Entonces, cuando nosotros caminamos en justicia, cuando caminamos en paz, entonces hay una relación íntima con nuestro Creador a través de nuestro Mesías Yeshua, y aquí es donde viene el punto. Cuando nosotros somos sadik o justos a los ojos de nuestro Padre, porque oímos la Torá y lo obedecemos, dice aquí el versículo 7, en verdad, nada hace Yahweh omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. Un profeta tiene la habilidad de escuchar el corazón del Padre. Tiene la habilidad de ver cosas que el Padre quiere que vea en el ámbito espiritual. Entonces el profeta tiene ciertas habilidades que el Padre le permite ver y escuchar en el ámbito espiritual. Y sobre todas las cosas puede escuchar lo que es la voluntad del Padre, de Yahweh. Por eso dice que en verdad dice, nada hace Yahweh omnipotente sin antes revelar. Acuérdense que la revelación es como un trapo, un manto que está cubriendo una verdad. Entonces cuando se quita el manto y puedes ver la verdad, puedes ver el secreto, puedes ver la voluntad del Padre, entonces lo puedes comunicar. Entonces dice, no haré nada sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. Dice, ruge el león, ¿quién no temblará de miedo? Habla Yahweh omnipotente, ¿quién no profetizará? Entonces cuando nuestro Padre habla, ¿quién no va a profetizar? Pero debemos escuchar su voz. Profetizar significa hablar lo que el Padre está diciendo. Yeshua fue un profeta, Moisés fue un profeta. ¿Qué dice la Escritura en Deuteronomio 18? Que dice, yo levantaré a un profeta al cual le pondré mis palabras en su boca. Y las palabras de Yahweh es su Torah. Entonces el profeta que va a hablar Torah siempre se va a alinear a la Torah. Si ese profeta empieza a hablar cosas que no son de la Torah, no es profeta. Y siempre que un profeta es levantado, un profeta es un sádic, un justo a los ojos del Padre, todo lo que diga ese profeta, el Padre no va a permitir que sus palabras caigan a tierra. Entonces yo quiero decirte que si el Padre te está revelando su palabra para que la hables, de alguna manera estás dando una palabra profética, estás hablando Torah, estás hablando la palabra del Padre. Y como dice Pedro en su carta, todo aquel que hable las palabras de Yahweh, y las palabras de Yahweh es Torah. Entonces, si nosotros vamos a hablar, si tenemos revelación, y recuerda que la revelación es que lo que está encubierto se descubre, y lo que estaba escondido ahora sale a luz porque el Padre quiere que lo veamos. Y acuérdate que revelación también significa entender. Y cuando nosotros entendemos los principios que están ahí en la Escritura, es cuando nosotros tenemos el compromiso de enseñarlo a las naciones, enseñar y hablar Torah y ser luz a las naciones. Para que nosotros podamos caminar en acuerdo con nuestro Padre, caminar en justicia, yo necesito estar en acuerdo con la Torah. Si yo no estoy en acuerdo con la Torah, no estoy caminando en justicia. Simplemente no estoy caminando con Yahweh por medio de nuestro Mesías.
Cuando las personas no caminan de acuerdo a la Torá, simplemente están agarrando su propio camino, y acuérdate que eso es soberbia y arrogancia. Entonces, quiero terminar en esta parte de Amós. Quiero resaltar esto. Nosotros estamos viendo en las vacaciones de invierno, las fiestas paganas que se celebran. Si nosotros estamos diciendo que caminamos en acuerdo a la Torá y estamos caminando en justicia, Yahweh nos dice en Levítico 18, Yahweh nos dice capítulo 7 de Deuteronomio, capítulo 12 de Deuteronomio. Los repito, Deuteronomio capítulo 7 y 12, Levítico 18 del 1 al 3 nos está diciendo: no imites las tradiciones paganas de las naciones. No las imites y tampoco metas ídolos a tu casa. El árbol de Navidad y todos los adornos navideños es para honrar a Nimrod. Entonces, si tú no haces caso de lo que dice la Torá, no estás caminando en acuerdo con Yahweh. Entonces la pregunta fue, aquí dice Amós 3:3, ¿pueden caminar dos juntos sin antes ponerse de acuerdo? Si Abba nos está diciendo, no metas esto a tu casa, ídolos, nada pagano, no lo metas a tu casa, no imites las fiestas paganas, entonces, si yo estoy en acuerdo con mi Padre, entonces yo no voy a celebrar esas fiestas, yo no voy a meter nada a mi casa, porque yo estoy caminando en acuerdo con mi Padre y estoy caminando en justicia. Si tú metes todo eso a tu casa dando tu mejor versión, tu mejor excusa, quiero decirte que no estás caminando en justicia. Simplemente no estás de acuerdo con Yahweh y estás tomando tu propio camino. No estás tomando el camino de la senda antigua. Estás festejando fiestas paganas. Fiestas paganas son iguales, es un espíritu, es un demonios. Fíjate, San Valentín, Halloween, Día de Muertos y Navidad son fiestas paganas y ante Dios son abominación, son iguales, son las mismas. Voy a repetir, San Valentín, Halloween, Día de Muertos aquí en México, y lo que es la Navidad, que es la Saturnalia, quiero decirte que son abominación para nuestro Padre. Si tú las celebras, quiero confirmarte, tú no estás caminando en justicia. Estás en desacuerdo con Yahweh y estás caminando entonces en rebelión. Una persona que no quiere caminar en justicia con el Padre, entonces está en rebelión. Pues esto es la enseñanza de esta parashá. Toqué estos dos puntos, que es la humildad, que fue que se resaltó igual, es un punto interesante en la parashá número 8, en la anterior. Vimos el proceso de José y al final José siempre, y me gustó y voy a repetir esta frase que José dijo en el libro de Yazar 49:30, hablando de Yahweh, dice: Él levanta al hombre pobre del polvo. Él levanta al necesitado de la mazmorra, de la cárcel. Oh Yahweh Sabaoth, feliz es el hombre que confía en ti. Y lo repito, oh Yahweh Sabaoth, feliz es el hombre que confía en ti. Feliz es el hombre, la mujer que confía en ti. Quiero dejar eso en tu espíritu. Si nosotros queremos vivir en felicidad, confiemos en nuestro Padre Santo por medio de nuestro Mesías Yeshua. Él está intercediendo ahora mismo por nosotros como sumo sacerdote, nuestro amado Yeshua. Si confiamos en Él, ese es el punto clave para la felicidad. Pase lo que estés pasando o lo que estemos pasando. Aún si estamos ahí en un punto, ahorita quizás estás en un punto de derrota o de quiebra, pero aún ahí nuestro Padre nos puede levantar del polvo, si nos mantenemos confiando en Él. Y eso fue lo que hizo Joseph. En todo ese proceso, en medio de las víboras, en medio de los alacranes, en medio de tantas adversidades, Joseph se mantuvo confiando en Yahweh. Y eso es lo que debemos hacer nosotros.
Y en medio de toda tentación, de tanta insistencia de tentación, Joseph se mantuvo confiando en Yahweh, obedeciendo su Torah. La mejor manera de manifestar nuestra confianza a nuestro Padre, que confiamos en Él por medio de nuestro Mesías Yeshua, es obedeciendo su Torah. Si tú obedeces su Torah, te vas a mantener en esa confianza. Nuestro corazón va a estar tranquilo en medio de la adversidad. Bueno, queridos amigos, ruego a mi Padre que te bendiga y te guarde y te dé fortaleza, nos dé la fortaleza, que nuestro Padre nos guarde en medio de tentaciones, nos guarde en medio de tantas dificultades y que salgamos adelante. No dejemos de confiar en nuestro Padre Santo por medio de nuestro Mesías Yeshua. Soy Ernesto Rosas, estoy en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, en Ministerio 710, ahí nuestro Padre nos ha puesto a servir como pastor de esta congregación. Estamos sirviendo aquí en México. Mi correo es ernestoard@gmail.com. Estamos en YouTube. Debes buscar en YouTube como Ministerios 710. Suscríbete, recomiéndalo a tus amigos. Si te gusta, que esta enseñanza es buena, recomiéndalo con tus amigos. También estamos en iVoox. Baja la aplicación a tu celular, a tu tableta, y puedes bajar las conferencias, las enseñanzas de manera gratuita, no pesan. Puedes bajar 4 o 5, todas las que quieras, son gratuitas, y las puedes escuchar en tu auto o cuando estés en el gimnasio, cuando andes corriendo, sin la necesidad de usar internet. Entonces usa iVoox, ahí nos puedes encontrar, búscanos como Ministerio 710, ahí están las enseñanzas, hay más de 180 enseñanzas a tu disposición. Bueno, queridos amigos, reciban un fuerte abrazo desde Pachuca, Hidalgo, y no dejemos de confiar en nuestro Padre Santo, porque lo que ha dicho de nosotros que va a hacer, lo va a hacer. A Él sea toda la gloria, hoy y siempre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Nos vemos o nos oímos pronto, si Abba así lo permite. Shalom.